Hola, bienvenida. No podemos empezar este curso de otra manera que definiendo trauma. Se habla mucho de trauma y engloba distintas cosas. También hay muchas maneras distintas de entenderlo. Y algo que observo es que cada vez está más presente como tema trauma. Pero aún hay mucha confusión, tanto en un público normal como entre los profesionales. Por eso vamos a tener este vídeo para primero aclarar cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que estamos hablando de trauma, luego definir qué es trauma y por último ver los distintos tipos de trauma. En relación a los síntomas que nos pueden estar hablando de trauma, ¿qué es un síntoma? Síntomas son esas cosas, esos problemas o problemillas o grandes problemas, porque normalmente son cosas que no nos agradan, que nos ocurren en nuestro día a día y que nos pueden indicar que estamos hablando de trauma, que el origen de estos problemas está en el pasado, en haber vivido una situación traumática que no ha sido integrada. Tenemos por un lado una categoría en la que hablamos de síntomas emocionales o psicológicos, como pueden ser, por ejemplo, las adicciones o los problemas al dormir, la depresión y la ansiedad tan presentes en nuestra sociedad ahora mismo, los ataques de pánico, el miedo continuo a lo que pueda pasarte, problemas de autoestima o no quererte a ti misma, o cosas como restringir la comida o comportamientos restrictivos. Y ojo, porque estoy diciendo que tener estas situaciones en tu vida puede deberse a trauma. No quiere decir que siempre se debe a traumas emocionales, ¿vale? Puede, no tiene por qué. También en esta categoría de síntomas emocionales y psicológicos podemos encontrarnos con una vergüenza existencial, de no merezco vivir o una culpa continua por lo que sea. O también cosas como procrastinar continuamente, problemas de concentración o disociación, que veremos más adelante lo que es más detalladamente, pero que viene a querer decir estar como alejada de la realidad, como que estás viviendo tu vida o momentos o partes de tu vida como si fuese una película, como si esa no fueses tú, o incluso que llegas a tener como lagunas mentales, cosas de las que no te acuerdas, bloqueos mentales así muy intensos. También pueden ser cosas como hacerte pequeñita y tener miedo al éxito, querer desaparecer a veces o tener miedo a equivocarte. Otro tipo de cosas como cuando nos cuesta mucho pedir ayuda o cuando tenemos rachas o toda la vida nos falta la inspiración, no tenemos energía, no tenemos ese sentimiento de tengo un propósito. También pueden ser cosas como una continua necesidad de aprobación, de que otras personas nos den esta aprobación externa. O el perfeccionismo también tan extendido en nuestra sociedad. Esto de sentir que nunca eres suficiente. Y ojo, porque a veces nos damos cuenta conscientemente de que estamos sintiendo esto y otras veces es algo totalmente inconsciente y ni siquiera hemos llegado a darnos cuenta de que en el fondo, no nos creemos suficientes. O otro tipo de cosas como exceso de tareas, y a esto me refiero a una lista interminable de cosas que hacer, que al final te estás haciendo tú misma esta lista, ¿no? No consigues relajarte si no tienes cosas que hacer continuas, que ocurre mucho. También hacer ejercicio excesivamente, no descansar, esto puede ser también no cogerte vacaciones, o priorizar el trabajo sobre la vida personal, que vendría a ser un poco adicción al trabajo, ya lo he dicho, adicciones, pero también la adicción al trabajo, no olvidarnos, las adicciones no son solo al alcohol, a sustancias, a comer, a comprar, también al trabajo, ocurre mucho. Bueno, esto en la primera categoría que he mencionado. Luego tendríamos la segunda, en la que estamos hablando más de síntomas relacionales, que tienen que ver con las relaciones. Por ejemplo, tener continuas relaciones tóxicas, relaciones en las que toleras comportamientos abusivos. O caer en la codependencia, en relaciones en las que gastas mucha energía para satisfacer las necesidades de tu pareja y te sueles sentir usada
o no apreciada. O el tener miedo constante a ser abandonada. Esta desconfianza, este miedo a ser dañada. O también dificultad expresando tus límites, diciendo no, aquí no, esto no lo quiero, esto sí, esto no. Dejando de lado tus necesidades por las de los demás. O a lo mejor diciendo que sí a todo, aunque en el fondo sepas consciente o aún inconscientemente que no, que a lo mejor no tienes ganas de hacer todo eso, no ser tan complaciente con los demás y olvidándote de tus necesidades propias o no entrando en contacto, no sabiendo entrar en contacto con tus necesidades propias. O no poder tolerar el conflicto. Cuando hay un conflicto, mejor no hablamos de ello, lo evito porque no sé cómo llevarlo. O problemas con la intimidad, con el amor. Incluso no tener una necesidad de conectar con los demás. Puede deberse a trauma, no siempre es por trauma. Falta de empatía, que te quedes en blanco frecuentemente cuando estás hablando con otras personas o que te cueste comunicarte. Y por último tendríamos la categoría de los síntomas más físicos, que son cosas que normalmente no se suelen asociar a trauma y que ahora en el mundo médico se están empezando a asociar a trauma, como pueden ser los problemas cardíacos, la obesidad, la anorexia, la fatiga adrenal o problemas digestivos, osteoporosis, la fibromialgia, el dolor crónico. Todo esto se asocia a trauma cada vez hay más investigaciones que lo avalan. También se asocia a algunos cánceres como el de pecho o melanomas. Y como habrás visto, son muchos síntomas y es posible que encuentres en tu interior que, pues sí, que esto lo conoces o que encuentres a personas a tu alrededor y que vayas como, uy, pues a lo mejor va a tratarse de trauma. Y si bien, repito, no siempre que experimentemos estos síntomas se debe a que hayamos vivido una experiencia traumática, es decir, que yo entiendo trauma y muchas personas entienden trauma ya como algo colectivo. Somos una sociedad, un colectivo, lamentablemente, traumatizado. Por eso se trata lo veo como un continuo entre blanco y el negro. Todos estamos en la escala de grises, aunque sea por todo lo transgeneracional que llevamos a cuestas, ¿no? Entonces, la cosa es ver cuál es nuestra tonalidad de grises y por eso cuando leo o cuento estos síntomas es como que la gran mayoría es como, yo esto sé de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, trauma es una palabra que es muy tabú, pero en realidad casi todas o todas tenemos nuestros traumas. Es un tema colectivo y un tema social. Es un tema que ya nuestra sociedad también favorece que tengamos estas situaciones traumáticas. Entonces, ¿qué es trauma? Vamos a intentar definir cuándo estamos hablando de trauma. Trauma viene del griego y etimológicamente quiere decir herida o ruptura, fragmentación. Y fragmentación es una palabra con la que quiero que te quedes, porque aquí te voy a ir dando como semillitas, te voy a ir plantando semillitas que a lo largo del curso vamos a ir abordando más intensivamente. Fragmentación, subrayado en negrita. Fragmentación de nuestra memoria traumática. Una característica muy importante para definir el trauma es que no lo determina el hecho, o sea, lo que ha ocurrido como tal, sino nuestra experiencia subjetiva sobre lo que ha ocurrido y cómo la integramos en nuestro ser, en nuestra historia. Esto quiere decir que, por ejemplo, imagínate, tú vas en el coche con una persona, con tu madre, y tenéis un accidente que, bueno, a lo mejor acabáis en el hospital o os lleváis un gran susto, pero tampoco pasa nada grave. A lo mejor este accidente para ti supone una situación traumática, para tu madre no. Depende de la persona y de cómo lo haya vivido la persona, de la historia de la persona, de la resiliencia de la persona. El hecho
Si es un accidente de coche, el mismo accidente de coche, pues hacer que para ti sea muy difícil de integrar y lo vivas como una situación traumática y para tu madre no. Y esto, bueno, el típico accidente del coche, que es el típico en el que o guerra o coche o violación es lo que pensamos en trauma. Pero son muchas cosas distintas, ¿no? También el trauma relacional, el trauma de desarrollo. Imagínate dos hermanas que crecen en la misma familia, en el mismo contexto, y una tiene muchas situaciones que ha vivido como experiencias traumáticas y la otra, pues no. La situación es más o menos la misma, el ambiente es más o menos el mismo, pero cada una lo vive, su experiencia subjetiva es distinta. Vale, otra característica que nos ayuda a definir trauma. Una situación o una reacción traumática es aquella que percibimos como tan estresante. Estresante es una palabra clave que iremos desarrollando después. Estrés. Es tan estresante esta situación que nuestro sistema nervioso, también subrayado y en negrita, sistema nervioso, no puede integrar. Subrayado y en negrita. Estresante, sistema nervioso, integrar, vete quedándote con estos términos. ¿Qué quiere decir que no podemos integrarlo en nuestro sistema nervioso? Pues que somos incapaces, nuestro sistema nervioso no puede autorregularse. Es decir, no puede pasar del estrés a la calma. O que este paso del estrés a la calma es muy abrupto, es muy difícil, tarda mucho, no ocurre. Este estrés, este miedo, estas emociones del pasado que siguen activas porque seguimos viviendo una y otra vez la situación traumática que ocurrió en el pasado, pero esto ya profundizaremos, está anclada en nuestro cuerpo. Digo nuestro cuerpo, ¿vale? Porque trauma no es un tema de, o sea, vale, el cerebro lo controla todo, el sistema nervioso, cerebro, está todo relacionado, pero el trauma está en nuestro cuerpo por completo, todo el cuerpo, no solo el cerebro. Y otra característica que nos ayuda a definir trauma es una situación que supera nuestra capacidad de asimilación, de afrontamiento, a nivel biológico. Es un tema biológico, no tanto psicológico, que también, pero es mucho más, es algo biológico. Lo iremos viendo. La situación que vivimos nos dio tanto miedo que no la pudimos integrar, asimilar, afrontar. Sigue presente a día de hoy. Y bueno, como decía antes, se suele pensar en accidentes de tráfico, en violaciones, en guerra, pero son cosas mucho más sutiles, mucho más normalizadas. Por ejemplo, imagínate una niña pues que en casa se le pedía siempre que ayudara. Y tenía un hermano y a su hermano no. La chica sí, el chico no. Y ella pues decía que no lo quería hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando se negaba a decirlo, pues había enfados, había gritos, incluso había violencia. Y esta niña sentía miedo. Sentía una falta de protección, se sentía sola en esta familia, una situación que se repetía con los años y con los años de distintas maneras, pero siempre estaba el mismo patrón ahí de fondo. Esta niña se crece como la niña buena, que ayuda a todos. Aprende esto que el medio, que su entorno, que sus padres, ¿no? le enseñaron, entonces pues ayuda. Incluso llega al punto en el que está orgullosa de, oye, yo puedo con todo y soy muy buena amiga, soy muy servicial. Esta herida del pasado, porque ella no quería ayudar como se le pedía, porque lo veía como injusto, pues de alguna manera lo ha convertido en su escudo, ¿no? Se siente orgullosa de ello. Y esto, ¿a qué voy con este ejemplo? Es que muchas veces no nos damos cuenta de estas situaciones traumáticas que vivimos y que nos han marcado porque nuestra psique, nuestro mundo interno es muy sabio y entonces lo reformula y hacemos como una especie de escudo de ello. Entonces pues vamos como muy orgullosas por la vida, por ciertas cosas, y cuando empezamos a escarbar y escarbar nos damos cuenta de, uy, detrás hay algo que a lo mejor duele un poco, que a lo mejor hay un poco de herida, hay algún trauma detrás. A lo mejor esta niña
también tiene su otro lado rebelde y su, no sé, su miedo a las autoridades y su miedo a decepcionar a los demás. Y este miedo a enfadarse, porque el enfado ha aprendido que es algo insano, que es algo que si me enfado, como se enfadaba ella con sus padres, con su madre y su padre, cuando decían que ayudase, se enfadan más ellos y ellos son más fuertes. En su momento ellos eran más fuertes o tenían más poder. Entonces a lo mejor esta niña pues tiene un tema con los límites, se olvida a sí misma. A lo mejor esta mujer, porque ella es una mujer, así llega a terapia con un tema de límites, pero se da cuenta de que detrás hay ciertas heridas emocionales, trauma, que se podrían mirar y que de hecho que hasta que no lleguemos ahí el tema con los límites no va a avanzar a un nivel profundo. Otro ejemplo sería una niña que cuando era muy pequeña se la dejaba en la cuna llorando para que se durmiese, porque se le enseñó a esos padres, a esa madre, ese padre, que esto es como se hacía y así fue. Muchos padres y madres incluso iban al psicólogo a pedir ayuda, oye, ¿qué hago con mi hijo? Y era lo que se aconsejaba, era lo que se estudiaba, hace no mucho. ¿Qué pasa? Que esta niña estaba llorando y pedía ayuda y no era oída. Entonces un día dejó de llorar, pero no porque se acostumbrase y fuese un proceso así, oye, qué bien, no, porque aprendió da igual lo mucho que grite, a mí nadie me ayuda. Trauma, herida emocional. ¿Qué pasa? Esta niña, a lo mejor es una adulta, que está muy orgullosa de lo fuerte que es, que ella puede con todo sola, no necesita a nadie. Total, no hay nadie que la vaya a ayudar. Detrás hay un miedo a pedir ayuda. Bueno, no voy a seguir profundizando en el ejemplo porque yo creo que te quedas con la idea. La idea es que a veces nos sentimos muy felices, muy orgullosas de ciertas cosas y empezamos a mirar, los síntomas son otros, como muy distintos, y empezamos a ver que a lo mejor lo que hay de fondo es un trauma. Y si no empezamos a hacer este proceso, nos cuesta mucho o es casi imposible ver la asociación. Y bueno, ya para acabar de definir trauma, me gusta verlo como la manera que tiene nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, de lidiar con una experiencia en la que nos sentimos realmente amenazadas. Es algo biológico en la que reaccionamos cuando tenemos tanto miedo, cuando nos sentimos realmente, aquí nos va a ocurrir algo. Y hay una definición un poco más social o de carácter un poco más ideal que quiero mencionar también. Es que dice algo así como que trauma es una reacción normal a situaciones anormales o situaciones que no deberían ser normales. Es decir, trauma es una reacción natural y sana para asegurar nuestra supervivencia a situaciones que no deberían ocurrir y que lamentablemente ocurren mucho. Y bueno, vamos a ver los tipos de trauma. Digo de antemano, hay un montón de clasificaciones, infinitas clasificaciones. Yo he cogido la que a mí más me gusta. Y lo vamos a los nombres no son importantes, ¿vale? En las infinitas clasificaciones que hay, muchos nombres también, un lío, ¿vale? Te voy a decir ahora un par de términos para cada categoría. Los nombres no son importantes, ¿vale? Por un lado tenemos los traumas de la infancia o del desarrollo. Estamos hablando de situaciones amenazantes que pueden ser ya desde el útero. Puede ser desde que empezamos realmente nuestra existencia, los mini pasitos de existencia. Puede ser como cosas como ausencia de vínculo, de no habernos sentido seguras, miedo. Y estos miedos, que a veces son situaciones que se fueron repitiendo una y otra vez, no tanto una situación traumática, sino patrones, cosas que eran normales, que estaban normalizadas en nuestro entorno, en nuestra casa, que construyen nuestra personalidad y que están ya como asentados, como ya nos creemos que esas somos nosotras y que, oye, pues que bien, que aquí es lo más normal del mundo. Pero hay cosas que si lo miramos un poco con lupa, para nuestra integridad, nuestra integridad como ser humano, pues hay ciertas heridas que estuvieron presentes en todo este proceso desde que estamos en el útero hasta que nos vamos haciendo adultas.
Luego, por otro lado, tendríamos la siguiente gran categoría. Se suele hablar de trastorno de estrés postraumático o en inglés se dice shock trauma. Y esto me gusta por el término shock, que nos trae a la mente muy rápido de lo que se trata. Es lo que solemos pensar cuando hablamos de trauma: un accidente, un desastre natural, un romperse una extremidad, un abuso físico, sexual o verbal, algo que a lo mejor pasa una vez o pasa algunas veces, pero que es wow, esta potencia en una situación en concreto, no tanto como el trauma de desarrollo de la infancia que he mencionado, que son más situaciones más normalitas, más que nadie trataría como trauma, algunas sí, pero muchas veces como más normales, más del día a día, más normalizadas. Bueno, luego tendríamos una categoría de la que no se suele hablar, que yo tengo de Irene Lyon, me gusta mucho cómo lo trata ella, que es la categoría como de traumas médicos o bajo estado de anestesia. Se trata de experiencias cercanas a la muerte, en las que estamos inconsciente o en coma, o también cuando vamos a consulta normal, vamos a ginecólogo normal y, oye, pues la situación es para nuestro cuerpo traumática, no estamos preparadas, tenemos miedo, nos llevamos un sobresalto, o operaciones, o parto, parto, trauma posparto, gran tema, muy normalizado también en nuestra sociedad. Y también tendríamos la última categoría de la que tampoco se habla mucho, que es estrés acumulado. Ya he dicho, trauma y estrés van de la mano, profundizaremos en esto, ¿vale? Y a veces no es necesario que sean situaciones que se repiten una otra vez, la misma situación o este shock. A veces cuando tenemos un nivel muy alto de estrés durante mucho tiempo en nuestra vida, que es algo que ocurre en nuestra cultura industrializada mucho, para nuestro sistema es lo mismo que el trauma del que estamos hablando. ¿No? A lo mejor no se trata de una herida en concreto, no ocurrió esto en concreto, pero el nivel de estrés en el sistema nervioso es equivalente al trauma del que estamos hablando. Así que es una categoría a tener en cuenta también. Bueno, vamos a ir cerrando este vídeo. En este vídeo hemos hablado de las experiencias del día a día que nos pueden estar hablando de trauma, de que tenemos una herida sin integrar. Hemos dado algunas pinceladas a la definición de trauma y hemos intentado ver 4 tipos, agruparlo en 4 tipos distintos de trauma. En el siguiente vídeo vamos a anclar esto un poco más para que lo entiendas mejor. Muchas gracias.